Un saludo muy especial a nuestros amigos de Porvenir. Esta es una gran oportunidad en que vamos a tener la posibilidad de compartir un tema que de seguro es muy interesante para muchas personas que hoy están en una tarea bien importante, la búsqueda de un nuevo empleo. Pero buscar empleo, sobre todo en estas condiciones, en lo que tenemos hoy, en términos de esta crisis sanitaria de este COVID-19, lo hace muy especial, lo hace algo distinto, algo diferente, pero no en sí por el hecho mismo de tener esta situación, sino por lo que significa una serie de cambios, una nueva realidad, como lo llaman muchos especialistas. Por eso hoy con Porvenir tenemos la posibilidad de presentarles unos tips que seguro van a ser de una gran utilidad a la hora de buscar empleo en tiempos de COVID-19. Esperamos sinceramente que esto pueda ser, insistimos, de una gran ayuda, de una gran utilidad para aquellos que hoy están con la intención de salir, de buscar, de mirar nuevas oportunidades laborales. Aspecto, insisto, que es fundamental en términos de un ejercicio de planificación, tener en cuenta algunos elementos claves. Y es lo que pretendemos, entregarle elementos claves, entregarle herramientas para que la tarea sea más efectiva. Por supuesto, partiendo de lo que significa una disciplina para hacer ese ejercicio. Para comenzar, es importante reconocer en principio que tenemos un escenario, podríamos decir, nuevo o por lo menos signado por unas condiciones especiales. Y eso es importante. Y es importante desde qué punto de vista. Reconocer en primera instancia lo que está ocurriendo en el entorno. Hoy el entorno que conocemos como situación de crisis, declaratoria de emergencia, situación de coronavirus, COVID-19, todos los apelativos que conocemos, sencillamente lo que están marcando es una situación de crisis. Pero una situación que cuando uno abre un poco más el aspecto de análisis y el aspecto de reconocimiento, lo que nos está mostrando es una serie de cambios que se están dando a nivel de la sociedad. En principio, pues es apenas natural encontrarnos que tenemos una situación de salud que nos está obligando a tener una serie de cuidados muy especiales en nuestro relacionamiento personal y nuestro relacionamiento social. El uso de tapabocas, el distanciamiento social, la intensificación de aquellas medidas de lavado de manos, desinfección y demás, son solamente uno de esos grandes elementos que están generando una serie de cambios en nuestro comportamiento, en nuestra forma de interactuar con otras personas. Pero ahí no se queda la situación. También está cambiando el mundo del trabajo. También está cambiando los relacionamientos sociales, los ejercicios a nivel de trabajo, la educación, los hábitos de las personas, los hábitos de compra, los hábitos de relacionamiento social, todo lo que tiene que ver con tecnología. De alguna manera, con esta crisis COVID-19 se ha acelerado, que al final, cuando uno suma toda esta serie de factores, pues ¿con qué se está encontrando? Con que hay una nueva realidad. Y ese tiempo que pasamos, y si lo recuerdan, es como si hubiéramos entrado a un túnel y estuviéramos pasando por ese túnel, poco a poco nos estamos acercando a la salida. Y esa salida, esa luz que se ve al final, insisto, de ese túnel, nos va a traer una nueva realidad. Y quiero señalar una nueva realidad desde muchos puntos de vista. Insisto, laboral, tecnológico, social, de salud, de educación, incluso de política social. Y eso significa, todos esos cambios, una nueva realidad. Significa, en principio, la necesidad de adaptarse y aprender. Y aprender sobre todo a descubrir oportunidades en una nueva realidad. Es importante pensar que las crisis siempre traen dos grandes realidades. Para unos, y dependiendo de la situación en la que nos encontremos, va a significar golpes negativos, va a significar situaciones
de difícil manejo. Y lo estamos viendo. Para muchos la crisis ha significado un golpe fuerte desde su óptica económica, desde su óptica familiar, incluso desde su óptica de salud. Muchas personas han perdido la vida, otras han perdido el trabajo, otras han perdido oportunidades en términos de educación y demás. Pero esa no es solamente la lectura general. Hay otra lectura que se llama oportunidades. Y aquí de alguna manera, como si fuera una premisa fundamental de esos términos de adaptación de la especie, uno de los grandes diferenciadores que vamos a tener en estas dinámicas, que también hay que decirlo, no es de meses, esto va a ser de años, tiene que ver con la capacidad de adaptación y con la capacidad de búsqueda de oportunidades. Entonces, insisto, para muchos significa una crisis, para otros significa una oportunidad. Vamos a mirarlo en el campo económico. Muchas empresas están en una situación bastante difícil y muchos inversionistas están comprando empresas. El mercado inmobiliario, ¿qué está ocurriendo? Para muchos proyectos, la pandemia le trajo una situación bastante difícil desde el punto de vista del sector de la construcción. Pero para muchos inversionistas o compradores, eso significa una oportunidad de movilización de recursos. Al final, lo que quiero decir en esta parte es que aquí comienza la tarea. Y la tarea comienza con nosotros cuando decimos, ojo, esto es lo que nos está pasando, me quedé sin trabajo. Y me quedé sin trabajo porque mi empresa sencillamente no soportó la crisis. ¿Y por qué no soportó la crisis? Porque la pandemia afectó ciertos sectores y mi empresa infortunadamente estaba en ese sector. Obviamente sus ventas, sus negocios, sus clientes y su propio esquema productivo se fue al piso y hoy estoy sin empleo. Pero aquí el elemento crucial es entender que esa es la realidad. El elemento crucial, y lo vamos a ver más adelante, es cómo yo soy capaz de registrar lo que está pasando y soy capaz de levantar la mirada y entender todo ese entorno que me rodea y actuar. Y actuar de manera propositiva, y actuar de manera progresiva, y actuar de manera disciplinada y sistemática. Nadie va a tocar, y ojalá muchos quienes hoy están compartiendo este escenario pudieran levantar la mano y decirlo, pero pues que lleguen a tocar a la puerta de la casa de uno, a su apartamento, para decirle, hombre Carlos, tienes un nuevo empleo, estábamos buscándote y tu talento es maravilloso y duramos mucho tiempo para llegar a tu casa o a tu apartamento y convencerte y ofrecerte un gran salario y ofrecerte una gran oportunidad. Pues no lo sé. Seguramente eso ocurre, pero sí debe ser bastante escaso. Lo que quiero decir con esto es que las oportunidades están afuera y allá hay que ir a la casa de esas oportunidades, pero no ir de cualquier manera, hay que prepararnos. Y es un poco lo que, insisto, con Porvenir estamos buscando entregarles a quienes hoy nos acompañan en este proceso. ¿Cuál es la realidad laboral en pospandemia? Solamente hemos diseñado o hemos focalizado algunos temas grandes, gruesos, unas líneas gruesas. Uno, definitivamente hay un tema clave, se llama destrucción del empleo. ¿Y por qué la destrucción del empleo? Creo que sobra mencionarlo, pero es un tema cíclico, es un tema de causa-efecto. La pandemia genera un efecto en la salud. Frente a esta situación que afecta no solamente a Colombia, sino al mundo, todos hoy conocemos perfectamente la situación a partir de los noticieros, a partir de los informes, de las lecturas, de la alerta que hay en el mundo, pues obviamente eso provocó que los gobiernos tomaran medidas sobre el particular. Porque aquí viene el juego de preservar la vida en primera instancia, pero la vida no solamente se preserva desde el punto de vista de salud, sino también de calidad de vida. Pero la primera acción que adoptan los gobiernos nacionales es aislamiento social. Es decir, tocó regresar acá. Tocó asumir medidas a nivel de aislamiento. Y esa sola medida inmediatamente tiene un efecto cascada en otros frentes. Y el frente inmediato se llama economía. Y con la economía, ¿cierto? Inmediatamente el sector productivo, el sector empresarial. Y con el sector empresarial, el sector laboral
el concepto de empleo, y detrás del concepto de empleo, pues obviamente unos temas sociales muy fuertes, reducción de ingresos, por un lado, reducción de hábitos de consumo, en algunos casos cambios, y obviamente eso golpea la economía familiar de una manera significativa. Todo eso que ya conocemos, eso que estoy describiendo, es lo que está pasando. Y por supuesto, si uno lo coloca en neutro, pues es la realidad. Para unos será un elemento que le entregó la posibilidad y la oportunidad de su vida, para otros es el que va a marcar tal vez los tiempos más difíciles en muchos años que alguien hubiera podido llegar a tener. Eso por supuesto genera incertidumbre desde varios aspectos, pero en principio desde lo que significa el proyecto de vida. Me quedé sin empleo, me tocó cerrar mi negocio, mis hijos prácticamente se quedaron sin educación, el modelo educativo no respondió en las condiciones, pues porque esto es nuevo para todo el mundo. Mis posibilidades quizás se reducen. Todo ese conjunto de cosas realmente le generan una incertidumbre y es natural. Estamos hablando de un aspecto fundamental y natural en el hombre, en el ser humano, que es su componente psicológico. Pero también quiero que nos fijemos en algo importante. De acuerdo a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, antes de la pandemia, las personas hacían compras por internet o usando los medios virtuales en un más o menos 32-35%. Pongámoslo sencillo. De cada 10 personas que compraban en términos de una tienda, en términos de un relacionamiento comercial natural, ¿cierto? 3 solamente acudían a medios virtuales. Hoy, después de la pandemia, 6 meses después, de cada 10 personas que hacen compras, entre 6 y 7 lo están haciendo por medios virtuales. Hoy ha crecido el número de personas en un 28% bancarizadas. ¿Qué significa? Que yo antes no tenía necesidad de usar los bancos para mi ejercicio económico o tal vez muy pocos productos. Hoy hay 28% más de personas que usan los bancos. Hoy las empresas han incrementado en un 55% el uso de medios tecnológicos para poder comercializar sus productos y sus servicios. ¿Con esto qué quiero decir? Que también esta situación empezó a empujar aceleradamente un cambio tecnológico en muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y aquí no estoy mencionando ni el incremento de venta en equipos de oficina, en equipos tecnológicos, le hace computadores, impresoras, escáner y demás, o en el uso, compra y acceso masivo en dispositivos móviles, llámese en tablets, llámese en smartphones, llámese en teléfonos celulares en general. ¿Eso a qué nos lleva? A que tengamos frente a esta situación sectores ganadores y obviamente otros sectores perdedores. Pero ¿por qué quiero que se fijen en esto? Porque en los sectores ganadores empieza a abrirse una necesidad importante y es reconocer qué está pasando en el entorno. ¿En dónde están las apuestas empresariales? ¿En dónde están las apuestas de la economía nacional? Y allí, consecuentemente, ¿en dónde están o pueden estar las apuestas laborales? Quizá yo trabajaba en el sector turístico, un sector de los más golpeados que tiene esta pandemia, por lo menos hablando de Colombia, pero no solamente en Colombia, el sector, la región, el mundo, el sector turístico, el sector de alimentos ha sido fuertemente impactado. Pero quizás el trabajo que yo estaba haciendo en el hotel, en el restaurante, en el centro de convenciones, soportado en mis habilidades, en mis capacidades, puede representar para mí la posibilidad de engancharme con un sector de oportunidad. Ya vamos a mirar algunos. Quizás un sector de oportunidad a nivel de medios masivos de ventas o a nivel
de educación o a nivel de salud. Aquí lo que quiero significar es que hay sectores ganadores y allí usted o quienes hoy están acompañándonos y están buscando una posibilidad laboral, tiene que voltear la mirada, tiene que fijarse que allí hay una opción, que allí puede haber una gran demanda laboral y que eso de alguna manera puede significar para mí una posibilidad de búsqueda de empleo. Confirmación del teletrabajo. Y coloco aquí entre paréntesis viable. ¿Y por qué lo menciono? Porque antes de la pandemia, de cada 10 trabajadores en el país, solamente entre 1 y 2 trabajadores tenían teletrabajo. Y eso no es gratuito, no es que haya sido interesante y casi que autónomamente el haber tomado la decisión de generar trabajo en casa o teletrabajo. No, es que esta crisis nos obligó sí o sí a resguardarnos en casa y a adoptar en el trabajo en casa o en algún la hora de trabajar. Y eso tiene todas las implicaciones que ustedes no se alcanzan a imaginar. Cambio de paradigma laboral, adecuaciones de modelos de trabajo, adecuaciones de esquemas de liderazgo, estructuras comunicativas distintas, incluso modificación de infraestructuras físicas de los sitios de trabajo en empresas, en oficinas y demás. Entonces aquí lo que quiero significar es que ese tema de que la confirmación de que sí es viable trabajar desde casa tiene unos impactos muy positivos a la hora de buscar trabajo. Porque aquí se ha demostrado que sí se puede trabajar desde la casa. Aquí, a fuerza de situación, se ha demostrado que yo puedo combinar actividades laborales y también de hogar. Aquí se ha demostrado que papá y mamá pueden compartir escenarios laborales y escenarios de cuidadores de hijos, de cuidadores de familia. Aquí se ha demostrado que sí es factible con los cambios que se puedan generar, que quizás los factores educacionales, los modelos educacionales pueden atraer y soportarse en componentes intensivos de tecnología. Quiero manifestarles a este punto. Hoy la situación laboral es distinta. No 100% negativo. Con aspectos negativos, por supuesto, pero con una gran oportunidad que quizás va a significar para nosotros un esfuerzo de reconocerlos, de ir a la búsqueda de esas oportunidades. Pero definitivamente sí están allí presentes las oportunidades en esta nueva realidad, en esta realidad de pospandemia, en esta realidad laboral que quizás representa una oportunidad para usted que está en búsqueda de una nueva plaza de trabajo. A tener en cuenta, creo que es importante este factor, porque muchas veces en las conferencias y en mi escenario laboral le preguntan a uno, bueno, pero frente a todo esto, ¿en qué deberíamos concentrarnos? ¿A dónde deberíamos de alguna manera hacer el esfuerzo? Yo quiero señalar en virtud de la experiencia 4 grandes factores que de seguro es fundamental que usted tome nota, que revise con mucho cuidado. Si usted toma en este momento una libreta y anota estos 4 elementos, esto le puede dar 1 para hacer una gran reflexión y 2 para empezar a generar iniciativas que le permitan reactivar esa búsqueda o aún mejor, cualificarla para que sea efectiva. Veamos estos elementos que en esencia son fundamentales tener en cuenta. Primero, identificación del entorno. ¿Qué es importante? Algo similar a lo que estamos haciendo acá. Por favor, revise qué está pasando en el entorno, qué está ocurriendo en la economía, qué es la tendencia que se está mostrando en diversos sectores productivos, qué se está exigiendo ahora de la fuerza laboral, qué se le está pidiendo a los profesionales, qué está requiriendo la empresa o el conjunto de empresas a la hora de vincular a unas personas. Hay unos puestos que han tenido que salir por la pandemia, pero hay unos ingresos también de plazas distintas. Si antes, en virtud de la pandemia, salió una gran fuerza laboral que no tenía muchas habilidades
por ejemplo, digitales. Hoy el puesto requiere de personas para que trabajen, por supuesto, pero ya no va a ser la misma persona. Ya se va a requerir quizás alguien con unas competencias distintas en este campo tecnológico, fruto de lo que estábamos hablando antes. Es que la realidad está cambiando, es que los negocios están cambiando, es que la tecnología se aceleró y consecuentemente la tecnología como factor del entorno cambia y va a demandar gente que tenga las competencias para entender esta dinámica. Entonces, ese punto es clave. ¿Necesita usted trabajo? Por favor, antes de arrancar mecánicamente o a colocar una hoja de vida o a buscar entre los amigos quién tiene un chancecito o a buscar qué empresa está buscando personal, usted lo primero que tiene que hacer es determine claramente qué es lo que está pasando en el entorno. Segundo aspecto, formación continua. Para muchos, y esto puede sonar un poco de caricaturesco, esta situación los llevó a quedarse en casa, a dolerse, a gastarse la poca plata que les llegó, a pasar el tiempo desparchado, a no tener nada más que hacer que, excúsenme si lo pongo en estos términos, quizás ver televisión y demás. Eso es natural. Pero para otros fue la oportunidad para resguardarse, para cumplir con todos estos temas de restricción social, pero para aprovechar el tiempo y lograr progresar desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de formación. Yo les pregunto, o pregúntense ustedes internamente, llevamos aproximadamente en la declaratoria de esta emergencia, pongámosle el mes de marzo, abril. Vamos a abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Vamos a cumplir 7 meses de pandemia en circunstancias difíciles. Mucha gente ha tomado esos 7 meses para recomponer muchos de sus hábitos. Y uno de ellos, el tema del aprendizaje. Formación continua necesitamos. ¿Y por qué quiero que reflexionen sobre este tema y que lo tengan en cuenta? Porque cuando paulatinamente se vaya dando la reactivación económica, las empresas empiecen otra vez a coger ritmo, empiece a demandarse más y mejor talento humano, ya no van a ser las mismas competencias que marcaban la persona que salió a la persona que va a entrar para una empresa. Entonces la pregunta aquí clave para ustedes o para todos nosotros es ¿qué tanto hemos aprovechado este tiempo para mejorar en términos de nuestros conocimientos, en términos de nuestras habilidades, en términos inclusive de nuestro ser? Por eso muchos de los factores que convinimos acá y en los cuales estamos empeñados con Porvenir es hablar del ser, de la persona como tal, de la persona y su conocimiento, el saber, y de la persona y su capacidad de transformación, que es el hacer. El ser, el saber y el hacer. 3 elementos claves que nosotros, que ustedes deben tener mapeados. ¿Qué tanto yo debería formarme en aspectos personales? ¿Qué tanto yo debería formarme en mis capacidades técnicas? ¿Qué tanto debería yo formarme en todo lo que tiene que ver con mi ejercicio, con mi competencia o con mi saber hacer desde el punto de vista técnico? El tercer elemento son competencias digitales. Les mostraba anteriormente, si existe una aceleración de la tecnología, ese fenómeno externo que está fuera de nuestro alcance, porque sencillamente pasa, porque sencillamente yo no puedo parar, yo no puedo decir, oiga, venga, no, pare de tecnología porque me estoy quedando, y entonces, ¿qué va a hacer de mí? No, es un factor de entorno. Me va a llevar a cuestionarme qué tantas competencias digitales tengo. Claro, déjenme colocarlo en estos términos. Si lo coloco en un escenario generacional, hoy los chicos entre 5 y 15 años son nativos digitales. Son personas que la tecnología prácticamente hace parte de su ADN. Pero una persona que está entre los 30 y los 40 años, quizás su competencia no sea tan alta como la de este primer grupo generacional, y aún más si hablamos de 50 y 60 o 70 años. Lo que significa, en el sentido de desarrollo, que yo debo
que usted debe ponerse al tanto de medir cómo son, cuáles son, en qué estatus está esa competencia digital para saber de qué manera cierra la brecha. Claro, seguramente muchos de ustedes estarán pensando, pero bueno, estoy sin trabajo y sin plata y ahora este señor me está diciendo pues que hay que ir a formarme y con qué plata. No, miren, en la red hay todas las oportunidades que ustedes no se alcanzan a imaginar. Si usted tiene acceso a una red de internet, si usted tiene acceso a un dispositivo móvil o un celular o sencillamente el computador de su casa, usted tiene las 3 llaves maestras para poder potencializar sus competencias. ¿Y cuáles son esas 3 llaves maestras? 1, tiempo, porque tiene tiempo. 2, tecnología y acceso a la tecnología. Colombia es uno de los países de mayor acceso tecnológico. Y 3, poco, visión. Voy a regresar a las 2 primeras. Muchas personas tienen tiempo, mucho tiempo. Otras tienen acceso a la tecnología, pero les falta la tercera llave. Se la pasan el 70% de ese tiempo disponible del uso de la tecnología navegando por redes sociales, viendo la última tendencia de la moda, viendo si finalmente Maluma pudo recuperar su novia y dejó un poquito medio aburrido a Neymar, o tratando de identificar el significado de la canción Hawái con ese novelón. Tecnología y tiempo, pero no foco. Entonces mi invitación es que recojamos los elementos que tenemos y potenciémoslos. Está demostrado que el aprendizaje bajo un concepto de autoaprendizaje puede ser tan efectivo, autodidacta puede ser tan efectivo como los procesos guiados en escenarios educativos formalmente establecidos. Y redes de contacto. Mire, uno de los elementos claves cuando se trata de buscar empleo es acudir a las redes de contacto. Redes de contacto que yo genero en mi día a día, que seguramente a veces no cuido, que es importante estructurarlas, cuidarlas y potenciarlas en momentos tan claves como este. Entonces, resumiendo aquí, ¿qué debería usted tener en cuenta en medio de todas estas circunstancias? 1, identificar qué es lo que está pasando en el entorno. 2, fórmese, aprenda, continuamente esté mejorando sus competencias. 3, ponga una gran atención en el desarrollo de competencias digitales. El mundo la está requiriendo. Hoy las empresas están necesitando y girando a digitalizar mucho de sus procesos. Y 4, una buena red de contactos. Ahora, sobre ese escenario, veamos algunas claves que quizás pueden ser de utilidad a la hora de estar buscando trabajo en, insisto, tiempos de post-pandemia. Las claves que vamos a manejar acá, 7, las he tomado como fuente de una universidad, la Universidad de Cataluña en España, y 2 personas que han analizado este tema, Gina Arán y Manuel Fernández, en este año. Y espero que realmente en este esfuerzo conjunto que estamos haciendo con Porvenir les pueda ser de ayuda. Son muy sencillas, pero si usted se fija y realmente sigue muy cuidadosamente estas claves, estas pautas, de verdad va a fijarse que son muy poderosas. Primero, entendamos dónde están las oportunidades. Solamente por mencionar algunos, sectores como la alimentación, la educación, el tema de salud, farmacia, higiene, logística, tecnología y progreso de software son los sectores ganadores en esta crisis. Hoy, el tema de la alimentación es fundamental. Resguardados o no, necesitamos comer, punto. Pero no podemos seguir seguramente ofreciendo los alimentos de la misma manera como lo estábamos haciendo antes de la pandemia. El tema de la educación está revisando un cambio profundo en sus modelos. El tema de la educación y de los cuidadores. Cuando vamos a la salud, bueno, por Dios, ahí está el gran foco de los retos de los gobiernos a nivel mundial y consecuentemente los gobiernos a nivel país y local. La salud hoy por hoy es uno de los frentes que mayor transformación tiene y va a tener durante los siguientes 5 años. Y justamente porque es alrededor de la salud en donde se produce toda esta
situación tan difícil por la que en este momento estamos pasando. ¿Qué tal la higiene? El concepto de la higiene no solamente es de la producción de bienes y servicios, sino desde el concepto de la cultura, de elementos de consumo, de hábitos de consumo, e incluso de componentes a nivel de productos digitales combinados con factores de higiene, aprovechando el tiempo que la gente está en casa, resulta ser una buena oportunidad, no solamente de negocio, sino de trabajo. Entonces, quiero significar lo siguiente: tómese la tarea, revise con cuidado, analice, lea, investigue cuáles son esos sectores a donde se está moviendo más rápidamente la economía, la productividad, que en esa dinámica o en esa dirección, ahí se están moviendo los empleos también, ahí se están moviendo las grandes oportunidades. Alguien puede decir, pero lo que pasa es que yo estaba en un restaurante y pues como complicado el tema. Ah, sí, pero la pregunta es: usted en el restaurante, ¿qué trabajo hacía? Si usted trabajaba, no sé, en materia de logística, quizás eso que aprendió como trabajo especializado en un sector hoy golpeado que son los restaurantes, puede quizás cruzarlo hacia la industria de la logística o quizás hacia otros sectores de la alimentación que necesitan gente que sepa, que maneje estructuras de logística asistido por programas digitales o por software especializados o por estructuras de entrega efectivos y de mayor cuidado. Es decir, aquí pueden haber grandes oportunidades. Pues, el primer consejo, el primer tip que me permito darles es: revise, levante la cara, mire el horizonte, investigue en dónde están los sectores productivos que podrían eventualmente ser sectores ganadores y que de seguro están demandando una nueva mano de obra, un nuevo talento humano para estas organizaciones. 2. La formación es la clave. ¿Yo qué recomiendo en estos casos? Para las personas que hoy están en esa búsqueda, por favor, deben administrar su tiempo. Es clave. No porque estemos en la casa, o bien trabajando, o bien buscando empleo, el tiempo ya no tenga el valor que tenía cuando estábamos trabajando o cuando estábamos en oficina. Si usted es consciente de ese tema, yo le recomiendo que adjudique, que asigne, que determine una franja de tiempo o de su día, o de su semana, o de su mes para formar. En palabras de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, diría él: espacio para afilar la sierra. Y afilar la sierra, que es un hábito de gente ganadora, que es un hábito de gente eficaz, para este caso es: prepárese, estudie, investigue, fórmese, desarrolle, adquiera nuevos conocimientos que le permita, en esencia, tener 2 grandes focos de atención. Formación en el ser, en usted como ser humano. Nosotros somos seres inacabados. A todo momento tenemos que aprender, a todo momento tenemos que fortalecernos como seres humanos individuales desde la concepción del ser, pero también desde el componente técnico. Voy a darles un ejemplo. Yo soy, administrador, y yo me quedé sin empleo. Necesito engancharme con otra empresa. Pero hoy, por ejemplo, la administración, con todas las ramas que presenta en su estructura formativa o laboral o profesional, requiere administradores quizás con un enfoque hacia el desarrollo de talento humano. Entonces yo voy y desde lo técnico, a mí me encanta el tema de la gestión de talento humano y me focalizo en el tema y mejoro mis conocimientos, investigo hacia dónde es la tendencia del talento humano, cuáles son las nuevas herramientas para gerenciar talento humano. Pero también debo pensar en qué tipo de personas hoy las empresas necesitan o buscan a nivel de profesional para que gestione talento humano. Entonces seguramente van a necesitar gente que tenga una gran capacidad de liderazgo, que tenga una gran capacidad de trabajo en equipo, que sean unas personas de capacidad proactiva, coherentes, que sean personas abiertas al cambio. Y ese conjunto de competencias
que se denominan competencias blandas, también son mi responsabilidad formarme en ellas. Por eso, cuando uno ve el ser, el saber y el hacer, y yo me quedo acá en el saber, que es este punto, es decir, aprendizaje, tengo que focalizarme hacia cómo yo adquiero conocimientos en el ser y cómo yo adquiero conocimientos en el saber. Voy a colocarlo en un trabajo sencillo. No, pues sí, es que yo era guarda de seguridad o tenía un trabajo en recepción. Claro, este señor está hablando ya pues de los profesionales. No, aplica también para los trabajos semicalificados. Señorita, señor, usted trabajaba en recepción, se quedó sin trabajo. ¿Se ha puesto a pensar usted en qué tipo de recepcionistas, en qué tipo de guardas hoy está focalizando las empresas su atención? Es gente que sea culta, que tenga vocación de servicio, que trabaje en equipo, que sea proactiva, que sea capaz de entender la misionalidad de una empresa, que sea capaz de administrar el cliente desde la entrada de su empresa. Esas son competencias blandas. ¿Se ha preguntado qué tanto tiene usted de esas competencias? ¿Y cómo podría leer, investigar, adquirir nuevos conocimientos? ¿Y qué tal las técnicas en materia de seguridad? Miren, en el mundo de la tecnología, hoy por hoy, el Internet es una fuente inagotable de recursos de conocimiento. Solamente aplique las 3 llaves maestras que les decía. Tiempo, por un lado, acceso a la tecnología y foco, visión. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cuál es su proyecto en este momento de vida que logre engancharse con un proyecto de empresa y en ese espacio en que tendría que formar? Nuestra formación, no lo olviden, nuestra formación debe estar también orientada hacia nuevas áreas. Áreas que van a representar de seguro las nuevas oportunidades laborales de las que le hablaba. Recuerda, atrás, sector de alimentos, higiene, salud, farmacia, software, logística. Esas son nuevas áreas productivas, pero también a su vez son nuevas áreas laborales en las cuales usted podría tener una gran oportunidad. Vamos por nuestro tercer sí. Vamos a imaginarnos que finalmente llegó la oportunidad. Le han llamado de una empresa. Y entonces yo me pongo mi mejor pinta y casi que estoy esperando a que me digan listo, a dónde hay que ir, y uso mi tapabocas y le dicen no, esto no es presencial. Le vamos a pedir a usted un video de 5 minutos. Le van a mandar a usted un cuestionario de 5 preguntas. O quizás lo van a citar a través de una herramienta, una plataforma, y va a tener una entrevista laboral de 10 minutos. Miren cómo han cambiado las cosas. Antes nosotros teníamos unas entrevistas laborales de 2 o 3 horas. Hoy, en el peor de los casos, no supera 1 hora. Eran como las reuniones. Antes uno tenía reuniones de 4 o 5 horas. Este taller fácilmente era un taller que yo podía dar en 4 horas. Hoy tengo que adaptarme a una nueva condición, a unas nuevas herramientas y tener 1 hora máximo para poder llevar un mensaje a una audiencia. ¿Por qué quiero que tengan en cuenta este factor? Y así lo dicen los especialistas. Porque estos nuevos esquemas es importante entenderlos. Es importante adaptarse y aprender a manejarlos. Fácilmente, si a mí me dan un espacio, una entrevista con un gerente de 15 minutos por una plataforma, si yo no tengo claridad y conciencia del tema, me puede pasar de todo. Ese día el internet no me funciona, ese día los niños hacen fiesta conmigo, las ollas en la cocina se caen, el vendedor de aguacate sale en la esquina, se va la luz, yo no tenía preparado el argumento, se me fueron 10 minutos en saludar y elogiar al gerente y finalmente mi entrevista fue un desastre. Y puede quedarse usted esperando a que lo vuelvan a llamar. Se puede quedar un buen tiempito, esperando un buen tiempo, porque no creo que vuelva a suceder. No, ojo, se tiene que preparar en estos nuevos esquemas. Entonces, sugerencias. 1, haga un buen alisamiento tecnológico. Si es necesario, ese día pídale a todo el mundo en su casa que entre en cuarentena digital.
que nadie use el internet mientras que usted está en su entrevista. Que no se le vaya a caer el internet. Y ojalá que tenga por ahí un par de dispositivos listos por si de pronto sucede algo. Se tiene que comprobar con antelación que la tecnología funcione, el micrófono, la cámara, la conexión, todo. Segundo, la puntualidad y la formalidad. Es una entrevista laboral. Debe colocarse su mejor traje. Debe estar bien presentado. Debe evitar los accidentes de esos que ya casi todos sabemos. Porque es algo serio, es algo estructural. Ojo, las primeras impresiones han contado, cuentan hoy aún en esos nuevos esquemas y seguirán contando. Entonces no pierda la oportunidad de saber impresionar en este primer momento al que puede ser potencialmente su nuevo jefe, su nuevo gerente o incluso su nueva empresa. 3. Ambiente la entrevista, prepárese. Prepare el escenario. Dispóngalo no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional y estructural. Una entrevista laboral es una entrevista. Hoy más corta, hoy más concisa, hoy más focalizada, pero hoy sigue siendo una oportunidad que usted no puede perder. Vamos por el cuarto tip. Debemos tener una muy buena estrategia en el marco de nuestra proyección profesional. Que a mí me citó o me va a generar la entrevista la empresa XYZ. Yo le pregunto, ¿qué tanto usted sabe de la empresa XYZ? ¿Qué tanto sabe de su misión, de su proyección, de sus apuestas? ¿Qué tanto sabe de la empresa? Y cómo eso que usted debió investigar antes se cruza con su proyecto profesional. ¿Qué tal si usted es capaz realmente de cruzar lo que la empresa tiene, proyecta y lo que usted tiene y proyecta y entregarle la mejor oferta de valor agregado a la empresa? Quizás ese gerente, quizás esa persona que lo está entrevistando va a querer de usted encontrar todo un esquema de alineación alrededor de lo que es su trabajo, el trabajo que le ofrecen, su proyecto, el proyecto de empresa. Raye, escriba, haga un libreto, pero tenga bajo control una estrategia a la hora de presentar su entrevista en términos de su proyección profesional. Quizás, insisto, esté usted dando con la empresa de su vida y la empresa esté buscando el trabajador que realmente necesita. Y en un quinto momento, en estas búsquedas no olvide reactivar la red de contactos. Mire, tener una buena red de contactos es clave en tiempos de búsqueda laboral. Gente que lo conozca o que la conozca. Gente que haya trabajado con usted, gente que se haya juntado en algún momento de su vida, resulta clave. Bueno, claro, si usted dejó una buena impresión. Si usted tiene una mala impresión con alguien, ni lo llame, ni le pregunte, porque seguro no le va a ayudar y sí se va a alegrar. Entonces no lo intente. Concéntrese en 5, máximo 10 contactos claves. Pero en esos contactos aplique lo que mencionaba anteriormente, que sean contactos asociados a lo que usted sabe hacer, o en lo que usted está creciendo profesionalmente, o en el sector productivo en el cual se encuentra, o en la empresa que de alguna manera le gustaría participar, o en aquellos sectores productivos de mayores oportunidades. Es decir, su red de contactos, reactívela juntando los elementos anteriores que hemos visto. Pero de verdad, una red de contactos es clave en este escenario. Sexto, venga. Aquí yo creo que es importante entender que uno no busca trabajo por trabajar. Claro, el trabajo es importante. Necesitamos tener ingresos en nuestras casas, en nuestros hogares. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo es un vehículo absolutamente clave para el progreso. Pero trate de huir, trate de alejarse de esas propuestas tipo escampadero. No funcionan, son soluciones temporales. Pero para que eso no le suceda, concéntrese en lo que usted realmente puede significar para una empresa. Y no pierda de vista eso, ojalá lo puedan anotar. Usted puede ser una muy buena propuesta de valor para una compañía. De verdad,
piensen que las empresas hoy necesitan de talento humano, no de gente que vaya a perder el tiempo, no de personas que aporten muy poco para la compañía porque no duran mucho. Pero de este lado, usted también está buscando una buena empresa. Cualquiera de nosotros buscamos una buena empresa. Quienes trabajamos o quienes buscamos una opción en términos de crecimiento, siempre tenemos la expectativa de encontrar una empresa que nos valore, una empresa que nos quiera, una empresa que nos rete, una empresa que nos entregue grandes oportunidades. Pero la empresa también espera que yo le entregue una verdadera oferta de valor agregado. Por eso es importante que usted se haga 3 preguntas. La primera es por qué usted podría ser valioso para una empresa. La segunda, ¿qué empresa estaría interesada en usted por ese valor que genera? Y la tercera, ¿qué significa progreso en la relación persona o trabajador-empresa en términos de construcción? Es decir, ¿qué le puede usted aportar a esa compañía para que esa compañía sea próspera, para que esa compañía crezca? Y no solamente piense en los grandes cargos. Yo insisto, un buen jardinero en una empresa cuya importancia radica en su presentación o en su estructura de ambiente agradable puede ser muy, pero muy significativo. El rol, el trabajo, la propuesta de valor del trabajo no está sujeta al tipo de trabajo. Todo trabajo, por sencillo que parezca, tiene inmerso una propuesta de valor agregado. Pero es usted quien le da esa connotación. Quizás, insisto, en la entrevista la empresa encontró realmente la persona que necesita y usted está encontrando la empresa a la que le va a entregar su mejor oferta de valor agregado. El último, pero no menos valioso, a esto hay que meterle ganas, a esto hay que meterle berraquera, energía, hay que meterle positivismo. Si usted sale, se levanta este día con los brazos caídos, pensando que lo peor que le pudo haber pasado en la vida fue haberse quedado sin trabajo y que ahí termina el mundo y que definitivamente afuera eso está absolutamente terrible, tiene la razón. Así lo está disponiendo usted, así lo está visualizando y así van a pasar muchos días, quizás meses, en que su propósito de búsqueda no se va a materializar. Quizás no lo crean, quizás algunos le den especial atención a este elemento o quizás otros no. Yo lo creo, yo lo aplico. El concepto de mentalidad positiva frente a un proyecto, frente a una empresa, frente a un emprendimiento, frente a una tarea, frente a la búsqueda de un empleo es absolutamente clave y hace la diferencia. Las crisis suelen sacar lo mejor de nosotros. Lo que para unos es una crisis, para otros es una oportunidad. Pero mi invitación y la invitación a la que nos unimos en Porvenir es: usted no puede quedar paralizado frente a la situación. De usted se tiene que aflorar desde el interior del ser humano que es usted toda esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de aprendizaje y esa capacidad de mejora. Esto es una situación difícil y lo es. Es una caída, pero por supuesto. Pero de las caídas uno tiene que levantarse. Tiene que limpiarse las rodillas, tiene que secarse las lágrimas, tiene que levantar la mirada y creer que sí es posible. Claro, no contemplativamente, sino en términos de acción. Póngale toda la mentalidad positiva a este ejercicio. Aplique unos cuantos tips. Estos son unos de tantos que usted puede encontrar. Pero realmente tenga la disciplina, el debido cuidado y el ejercicio permanente de hacer de la búsqueda de una nueva oportunidad laboral en estos tiempos una meta, una estrategia, un ejercicio organizado, disciplinado y de seguro le va a dar muy buenos resultados. Esperamos que haya sido para ustedes de utilidad estos tips, este espacio. Y si tomó nota muy juicioso de los mismos, yo le auguro un buen éxito. Espero que sirva como elemento en este trabajo que usted tiene, porque conseguir el trabajo también cuesta trabajo.
hasta una nueva oportunidad.